Saludos, les habla la profesora Frances Arroyo López del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico y bienvenidos a el proyecto Didascalia, proyecto creado, ¿verdad?, por el profesor y doctor Israel Franco Müller en colaboración con el seminario José Emilio González. En nuestra tercera temporada hemos, ¿verdad?, decidido entrevistar a un grupo de exalumnos del Departamento de Drama que se han distinguido por sus respectivas disciplinas dentro del teatro. Y hoy contamos con la invitación de Francisco Rivera Rodríguez, directamente de la ciudad de Nueva York. Hola, Francisco. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido al proyecto Didascalia. Qué alegría, ¿verdad?, saber que contamos contigo en esta temporada. Y bueno, vamos a empezar por ahí. Quisiera que te vayas presentando para que nuestros estudiantes y la audiencia te vayan ya conociendo. Y ya, ¿verdad?, luego nos cuentas un poquito cuáles son esas especialidades dentro del teatro que ejerces, ¿no? Porque sé que tienes diversas facetas, desde coreógrafo, dramaturgo, técnico de luces, regidor, hasta asistente de dirección. Así que vamos a ver, Francisco, cuéntanos. Háblanos de ti. Pues, buenas tardes. Me gradué en el 2016, soy ex alumno de la UP de Río Piedra, del Departamento de Drama 2016. Sí, fíjate, tengo varios sombreros, pero la realidad del caso es que yo entré al Departamento de Drama por actuación. Bueno, como todos, pues queremos llegar a Broadway, tú sabes. Y en el transcurso, pues, curiosamente, en el transcurso de cogiendo las clases, los programas, por ejemplo, cogiendo la clase de dramaturgia con, ahí me subió el nombre de nuestro profesor de dramaturgia. José Luis Rafael Escobar, imposible que se me olvide ese nombre. Cuando las clases de dirección fueron las que me fueron cambiando a perspectiva. Y eso que cogí las 4 de actuación, pero fue bien interesante el mero hecho de coger la clase de dirección, que la cogí con Dinsaya las 2, y enamorarme de esa parte del teatro, de la visión global de un texto, de una historia. Y que conste, y debo hacer un paréntesis porque empecé a contar la historia cuando entré al departamento de drama, pero yo entré a la UP, al sistema de la UP en el 2009 y yo no entré por drama. Yo no sé si muchos de mis compañeros de mi clase de 2016 lo saben, pero yo entré por premédica. Oh, wow, no sabíamos, yo no lo sabía. Así que aquí en el cotilleo de nosotros, pues sí, yo entré por premédica en Bayamón. Empezó a entrar en el proceso de los crisis de los 20. Yo siempre diré que los 20 es un ensayo técnico. Definitivo. Entonces de ahí me muevo a psicología, a la UP de Río Piedra, que yo quería hacer un minor en drama. Pero después, nuevamente, me dio una de las segundas fases de la crisis, donde quería hacer un major en drama y un minor en psicología, y en la UP de Río Piedra eso no era posible. ¿Por qué? Nunca sabremos. El punto es que yo dije, bueno, si no me dejan hacer un major en drama y un minor en psicología, va en psicología. Como que el teatro también está lo psicológico, que eso también vamos a hablar más adelante. Yo creo que, de hecho, la razón la cual yo quería estudiar la psicología era mayormente para apoyarme en el trabajo en drama, y también para entenderme a mí mismo, pero bueno, para eso yo fui a terapia y voy a terapia, altamente recomendable. Anyways, pues yo, después de que yo salgo de psicología, ahí es donde entro a drama, y con esto, con el punto que dije al principio de la entrevista, que entro por teatro, y para ser bien honesto, yo entro a drama sin conocer quién era Dinsaya, sin conocer quién era José Luis Ramos Escobar, o sea, todos estos nombres de estos grandes artistas, profesores de la facultad que han pasado, como Idalia Pérez, la gran Cuca, que, bueno, la conozco por Cuca, pero es la profesora Eugenia, ¿right? María Eugenia. María Eugenia Mercado. María Eugenia Mercado, la Cuca. Y la profesora Thompson, o sea, yo entré con un nivel de ignorancia de quiénes eran estas personas. Yo simplemente entré por el deseo, de la pasión que yo siempre he sentido de teatro.
Yo he practicado teatro desde bien pequeño en mi escuela y en mi comunidad parroquial en Santísima Trinidad, en toda Baja Levitown. Y ahí todas las cosas que tenían, era de danza o de teatro, ahí estaba yo. Hola. Haciendo algo. Y pues por ahí empezó. Y curiosamente, la primera vez que yo empecé a dirigir, que fue después de coger la primera clase de dirección con Dean Saya, y fue bien curioso porque para aquellos que cogimos esa clase de dirección con Dean, en la forma como él da, técnicamente es un trial and error, Ujú. most errors. Ujú. Oh, yes. ¿Verdad que sí? Mayormente eran metida de pata tras metida de pata, y fue bien curioso los ejercicios que tenemos que hacer, y fue bien curioso como, yo decía, oye, como que esto me gusta, este sentido de, porque yo siempre me he caracterizado de que bueno, me he entendido a mí mismo que tengo una inteligencia lógico-espacial que me gusta organizar las cosas. Claro, cuando entro en ese son. Y me gustó mucho, pero también más allá de eso, que después cuando seguí entrando, cuando empecé a participar dentro del teatro rodante como regidor y asistente de dirección, que no es solamente es el aspecto espacial, sino cómo tú eres un líder dentro de un espacio de creación. Ya ahí pues estamos hablando de una visión mucho más amplia, o mejor dicho, más profunda, y responsable de nuestro trabajo. Y ahí fue donde desarrollé, o sea, conecté con esa pasión de dirección. Me encanta el performing, me gusta actuar, me gusta bailar y todo eso, aunque yo pienso que no es mi fuerte. Sin embargo, le tengo un alto respeto a los actores, el trabajo, yo recuerdo que yo no sé en qué clase fue, si fue una clase de diseño, que posiblemente fue con Israel Franco Müller, o con Bando, o con el mismo Tinsaya. Uno de los tres, o los tres diferentes momentos decían que es importante que un director sepa el trabajo de un actor y que un actor sepa el trabajo de un director, y después, y en una clase de diseño, que un director también sepa el trabajo de un diseñador. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es colectivo, Ujú. y es un trabajo donde cada cual tiene un alto nivel de responsabilidad, que es como la Santísima Trinidad. Son iguales, pero no son iguales. Ujú. Misterio, misterio de nuestro campo. Y recuerdo que ese entendimiento y ese respeto con ese otro, con nuestro otro colega, actor, colega Ujú. diseñador, colega dramaturgo, colegas técnicos, regidores, es ir importante, fue algo que yo adquirí mucho durante mi estadía o mi participación en el teatro rodante, y fue algo que y cuento todo esto porque esto fue algo que me empezó a gustar, me empezó a enamorar Ujú. de nuestro oficio sin yo saberlo. Ujú. Yo me enteré que estaba enamorado de esto, pues ya cuando estaba ya envuelto. Cosas Y así. te pregunto, ¿verdad? Porque sé que eres de la clase del 2016 del departamento de drama. Y, ¿verdad? Quiero que nos cuentes, ¿verdad? Yo sé que uno tiene muchas facetas y todo, pero me estuvo curiosa, ¿verdad? En tu resumen, que tu proceso de formación fue evolucionando, pero que hubo ahí algo de la disciplina de la danza desde temprano, ¿verdad? Porque tienes una educación previa en ballet clásico, jazz, danza moderna y contemporánea. Y quisiera, ¿verdad? Ya que nos estás contando esa perspectiva de director, yo creo que también es importante cuando uno tiene conocimiento de otra disciplina del arte, como la danza, porque ahí vemos, no, y estamos más conscientes del cuerpo. Y yo creo que eso también es bien importante para el director, ¿verdad? Cómo manejar los cuerpos en escena. Pero vamos a ver, no sé, quería preguntarte. Fíjate, France, qué bueno que haces esa pregunta, porque si yo te soy honesto y yendo así en un proceso de introspección, a mí, mi primera entrada al performing art, al espacio del arte escénico, era la danza. Me apasionaba y me apasiona, que conste, me Ujú. apasiona el movimiento. Y de hecho, antes de yo entrar al departamento de drama, es más, antes de yo moverme al departamento de psicología, la UP de Río Piedra, de la UP de Bayamón, mis primeras clases de danza fueron en una academia de baile que no sé si aún existe, que se llamaba Pure Sound, que ellos eran los que hacían las coreografías del dance team y el cheerleader team de la UP de Bayamón.
que para aquel entonces ellos eran high top. Este, y ahí fue, y yo, de hecho, yo recuerdo que yo empecé a coger mis clases de danza a mis 20 años. Este, que dentro de los paradigmas, cánones del mundo de la danza, eso es como que ya tarde. Obviamente eso puede ser una conversación de debate en otro momento. Pero fue por ahí, entonces después, y ahí yo lo que cogí fueron clases bien comerciales. Después yo dije, yo quiero entrenarme más. Y ahí es donde yo entro, un periodo de tiempo de mi vida donde yo empecé un régimen de danza contemporánea, danza moderna, ballet y jazz. Y también llegué a coger partnering en contemporáneo, en partnering en danza, en ballet, en clásico. Y por eso te digo que me encanta mucho performing porque yo conecto mucho con el movimiento y de hecho, curiosamente, Frances, como director, tengo parte de mi estética. No me atrevo a decir mi estilo porque mi estilo todavía lo estoy formando, pero quizás parte de mi estilo yo soy mucho con el movimiento. Y digo movimiento porque no necesariamente tiene que estar relacionado a una coreografía, aunque puede haber arte de esos elementos, pero no es la intención de algo coreográfico, sino es cómo los cuerpos se mueven en sí, también se mueven en sí en relación con su contexto, que es el espacio de representación, sea lo que sea. Y eso sí, tienes toda la razón, Frances, eso créelo o no, me influenció y me sigue influenciando como director. El conocimiento del cuerpo en relación consigo mismo y en relación con el espacio. Así que fue por ahí, realmente, de hecho, vamos a decir que ese fue mi prerequisito. Antes de entrar mi proceso fue mi prerequisito cuando yo entré a drama. Técnicamente eso fue lo que confirmó que me gustaba, y que me apasionaba y que, ojo, también me tocó pasar un proceso de desaprendizaje, de dejar de verlo como un hobby y empezar a verlo como una carrera. Que pues ese Claro. proceso pues, es otra cosa, pero sí. Y te pregunto, en el departamento de drama cogemos muchas clases, muchas diversas partes del teatro, diversas, que si técnico, que sea actuación, hasta teatro para niños también. Y te quiero preguntar, ¿qué curso o qué obra o qué proceso en el departamento, te está allá en el departamento, se puede decir que fue ese momento en el cual fue que cambió tu perspectiva, cambió tu perspectiva a decir, como acabas de mencionar, ¿verdad? Ya esto no es un hobby, esto es una profesión y me quiero dedicar a ella toda la vida. Wow, France. eh, no sé por qué. Ok, hay dos cosas que quiero mencionar. Primero, el entrenamiento que se da, el que yo cogí, y estoy claro que actualmente se está dando en el departamento de drama actualmente ahora, es un entrenamiento con alto nivel con un nivel de rigurosidad y de disciplina y de profesionalismo. Eh, Ojo, yo entendí eso cuando yo entré al departamento de drama, que si no me equivoco fue en el 2013 por ahí aproximadamente. Yo lo logré, llegué no tan solo a saborearlo, a montarme encima del toro cuando yo entro oficialmente en el teatro rodante, porque yo fui asistente solamente de dirección con la producción es bilingüe con la profesora, con el profesor Christopher Olsen y la profesora María Perales. No sé, Perales, yo sé que es el apellido, María Salina, Rosalía, es mío, los nombres, Rosalía Perales. Pero cuando yo entro en el departamento, entro a trabajar rodante, y con mi primera producción, que fue La Mandrágora, que ahí fue regidor y asistente de dirección. Y José Luis Robledo, perdóname, profesor Robledo, estaba pensando en Escobar, porque también esa clase de dramaturgia me fascinó. Anyways, yo recuerdo esa primera función donde yo estaba solo, no había ningún profesor, y estaba solamente él documentando una de las primeras funciones que yo era el que estaba a cargo. Yo, como, espérate, yo, en un minuto, yo tengo llave del teatro, tengo esta.
Y querer o no, es curiosamente esta parte miscelánea, que no es tan miscelánea, o sea, quién es el que abre y quién es el que cierra, es un nivel de responsabilidad bien grande. Y ahí fue donde yo empecé a sentir los primeros movimientos oye, esto no, bueno, es un juego, pero un juego serio. Porque el teatro, o sea, yo siempre he visto el teatro como un juego, pero un juego serio. Todos tenemos las reglas del juego y vamos a jugar. Y cada cual tiene su sombrero. Está el actor, está el director, están los utileros, está el documentalista, está el asistente, están los diseñadores, y está esa comunicación. Y no solamente manejar el teatro, sino la seguridad del teatro y también manejar el dinero que recaudábamos para los donativos. Y fue en ese momento, en esa trayectoria, ese fue el primer momento donde yo dije, oh, ok, me gusta. Esa adrenalina que nosotros sentimos cuando estamos en ensayos técnicos, esa adrenalina que estamos por empezar y como que se te sube la presión, te baja la presión, no sabes dónde está, pero vamos a empezar, vamos a entrar en ese ya mismo. Me gusta, y cada vez que dirijo, y que yo dirigía o lo hacía en la iglesia, que lo hice por 4 años, cada vez que y era nada más una función de un día, pero era algo, hay algo que no sé ni cómo explicarlo, que es adrenalina más la pasión, y es algo que hasta cierto punto yo para mí, es algo hasta espiritual, que no sé ni cómo explicar, que yo decía, coño, yo quiero seguir sintiendo esto, porque me gusta. No te niego que ese fue el comienzo, Francia, pero fue un proceso largo, porque no fue hasta que yo llegué a la maestría que yo dije, ay, verdad, sí, yo soy profesional en esto. Porque en mi caso, yo tuve que pasar un proceso largo de desaprender los paradigmas de lo que es ser profesional, los paradigmas de lo que es una carrera profesional, y aprender. Y la manera que yo aprendí fue viendo a los profesores, a nuestros profesores, cómo era la dinámica, el nivel de disciplina, y no solamente en el teatro rodante, en los entrenamientos. O sea, coger unas clases de actuación o de dicción a las 7 de la mañana, hermano. You know it, francés. Y ver Yes. que estamos ahí, ¿sabes? Cómo los profesores te empujaban. Yo recuerdo, ay Dios, aquí pienso también en Israel Franco Müller y en Bando. Ay, Dios mío. De hecho, en la maestría, yo le daba la gracia en mi mente, ok, gracias, Miguel, gracias. Gracias, Israel. Porque el nivel donde ellos, por ejemplo, el trabajo de análisis de texto, el trabajo de cómo tú más, no solamente es meterle los dientes a la historia para sacarle lo más que le puedas sacar, y ver cómo ellos llevaban sus cursos, cómo ellos le exigían al estudiante, pero no le exigían por exigir, le exigían por honor a su oficio y honor a la historia que queremos contar al final del día. Que sí, nuevamente es un juego serio, pero es una gran responsabilidad que los actores tienen, los diseñadores tienen, el director tiene, todo el mundo tiene. Así que fue la trayectoria del teatro rodante, y te diría que mis profesores, que estaban ahí para hacer guía, algunas veces, y los reconozco, hubo muchos momentos que me molestaba, me incomodaba, pero bueno, también me tocó entender que los procesos de aprendizaje no son cómodos. No, definitivo, y nosotros nos conocimos en un proceso bastante tenso y bastante extenso también, que fue el proceso de una trilogía lorquiana, en el cual el departamento hizo 3 obras de Lorca, La casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre y Yerma, y ahí nos conocimos en ese montaje precisamente en el 2016, y fue un proceso de aprendizaje también para mí. Ya yo estaba graduada, tú también estabas ya graduado, pero es eso, ¿no? Uno siempre está abierto a seguir aprendiendo de nuestros maestros y, ¿verdad? ¿Cómo decir no? Una oportunidad de hacer La casa de Bernarda Alba, dirigida por el gran Insaya, en el departamento de drama, y fue una experiencia muy, muy particular, y yo creo que, ¿verdad? Fue una de tus últimas experiencias antes de partir a hacer la maestría en dirección. Ahora, yo estaba ahí solicitando, porque yo solicité 2 veces, la primera vez no me cogieron, fueron la segunda, pero comparto contigo, porque esa fue la primera producción francés, que ahí te conocí, pero también no solamente trabajé con Dean, trabajé con Thompson como actriz.
y la profesora María Eugenia Mercado, Cuca. O sea, para mí eso fue algo también, Dios mío, trabajar con son actrices profesionales y el nivel de humildad que esas mujeres traían al espacio, pero también el nivel de su liderazgo, de su aprendizaje y de su profesionalismo. Bueno, yo recuerdo, yo recuerdo que para mí eso fue una Te lo apariencia. llevaste tú y me lo llevé yo, porque para mí fue como que no podía creer lo que yo estaba viviendo como actriz, ¿no? Recién graduada y tener ahí doblando con nada más y nada menos que María Eugenia Mercado, Cuca, que ha hecho esta obra tantas veces en el mundo, y tener a Julia Thompson también, mi profesora, fueron mis profesoras, y tener a Isaya, o sea, tener tres nombres tan importantes en un montaje, para mí fue un proceso en el cual también fue de madurez. Y luego es que decido, entonces, exacto, ¿sabes qué? Después de esto me siento cómoda a entonces ir a hacer una maestría en esto. De hecho, Y y tienes razón, es porque tuvimos 3 mentoras, pero también esa producción vino con muchos retos. Y te voy a decir una cosa, Frances, en esa producción que tú te debes acordar, porque fue una producción que, sabes que tú hablabas con Cuca, obviamente, lo acabo de decir, pero lo que sucedió en esta función, tú estabas actuando de Bernarda. ¿Te acuerdas cuando una de vuestras actrices, Neisha Mendoza, sí, se le le dio lo de la espalda, la dio el asiática. nervio ciático? Y te voy a decir una cosa, esa experiencia, en aquel momento, no, no lo voy a negar, y ahora lo puedo decir, pero en aquel momento yo tuve que mantener compostura. Gracias a Dios que Israel Franco Miller estaba allí. El mundo se estaba cayendo encima, porque Vinza ya no estaba en el drama. Entonces, ver cómo otras las actrices que estábamos hablando con Martirio, María Angelique Vélez, y Cecil Colón, como María Angelique, ver como otra actriz toma esta, y esto fue gente, pónganse en la silla, esto se hizo en menos de 3 horas. En hecha estaba tirando 2 horas antes de estrenar, y era una función escolar. ¿Era una función escolar? No. No, era una función de noche. Era una función, bueno, sí, era una función de noche, pero era una función. Entonces, ese día yo aprendí lo que es el término de show must go on, porque yo recuerdo que Israel nos dice, bueno, o otra actriz hace el personaje o simplemente cancelamos la función. Yo no sé de dónde salió. Y esta mujer, María Angelique Vélez vino, yo hago el papel de Amelia, era el papel de Amelia, y yo, ¿están todos? Y eso es algo, mira, ese día, Francia, yo aprendí la importancia del término comunidad en el teatro. Como todo el mundo dijo, vamos a hacer esto, todo el mundo, aquí estamos, dale. O sea, todas las actrices, toda la artillería, todo el mundo estaba, vamos a sacarlo hacia adelante. Obviamente, yo recuerdo que estábamos pendientes a Necha, pero técnicamente estábamos a unos ya cuando se llevaron a Necha, faltaba creo que 1 hora o 30, 40 minutos para abrir puertas, para dejar al público entrar. Y esa producción, y qué bueno que lo mencionan, además de tener estas grandes mentoras, fue una producción que yo diría que también me llevó a pensar, oye, debería empezar a hacer la maestría. Por el nivel de seriedad, porque la seriedad también lo vi en el momento donde la comunidad se pudo sostener completamente en sí y dependía de nosotros, ¿me entiendes? Fue algo que le hicimos, obviamente ahí estuvo Israel Franco Müller, como si fuera como el Espíritu Santo, llaman así, mira, dándole las alas, porque él fue el que nos hizo la pregunta, porque él no dijo, háganlo, yo recuerdo que nos reunimos en el camerino y él nos hizo la pregunta, aquí se hacen dos cosas, o se cancela o aquí viene alguien a hacer el personaje. Y para mí ese fue un momento, y con esto cierro este punto, ese fue un momento donde yo probé que de lo imposible se puede hacer lo posible. Es espectacular. No, definitivamente, y que recuerdo que todos como equipo que somos, que es el teatro también es una colaboración entre todos. Fue como, vamos entonces a ayudar a Marangeli, a ayudarla con el bloqueo, porque sabíamos que ella se aprendió las líneas, pero el bloqueo no tuvimos tiempo para pasarlo. Y fue como la fuimos llevando todo ahí de la mano, y definitivamente fue una función que de ser tal vez algo que pudo haber sido un gran problema, después vino siendo una de las experiencias de aprendizaje más grandes que tuvimos todos, en todos los aspectos técnicos, actores,
y fue bien bonito, y lo pudimos hacer. La función quedó de show. O Nadie lo sea, no, sabía, tampoco. hicimos la prueba, preguntamos a ver, mira, ¿y ustedes piensan? Y la gente, no me di cuenta, yo, pues, pasamos la prueba. Pero de eso se trata, ¿no? El teatro es así, de retos, y entonces ahora, ¿verdad? Hablando de la maestría, quisiera que nos cuentes ese journey de cómo llegas a The New School en hacer esta maestría en dirección en Nueva York. Ay, la maestría. Dios mío. Anyways, para aclarar, yo hice y completé mi maestría en dirección. El proceso de solicitar, ya de por sí es un estrés. Yo recuerdo que yo estaba solicitando, había pasado el huracán María, y yo por poco no solicitaba. Y dime como, oye, solicita esta universidad. Y yo solicito, a mí me extienden la solicitud y solicito el último día de la extensión. Porque la realidad del caso, estaba pasando por un proceso en el cual yo no sabía si quería irme, qué iba a hacer con mi vida. Anyways, nuevamente, pues, la década de los 20, ensayo técnico, mi gente, ensayo técnico, es un ensayo técnico. Y solicito y me admiten. El proceso de audición fue tan interesante porque a mí me fascinó el proceso de audición. Fue bien intenso, porque a los directores nos entrevistaron, tuvimos que dirigir una escena de Casa de Muñecas y llegar con el bloqueo y la madre de los tomates. Y yo recuerdo que yo llegué y empecé a mover a los actores y después de mover a los actores yo dije, ay, se me olvidó ponerlos a leer. Vamos a sentarnos a leer. Y cuando me pregunta la que era lo que eran los head de departments de dirección, me dijo, ay, qué raro que lo moviste y después leíste, me pareció interesante. Yo, así sí, es que yo, obviamente, me saco la mano. Es que para mí era importante moverlo, pues ya la pasé, ¿sabes? Me gusta moverlo, pero entonces después que lo tengan en su cuerpo. Leer, que leer. Hermana, me la saqué de la mano. Y después, que fue la parte más retante. El otro día nos daban un nuevo texto y teníamos 8 horas aproximadamente para montar y dirigir todo un texto, que eran como 10 páginas. Estaba nerviosísimo. Pero fue un proceso que yo en mi mente me lo disfruté. Hice todo lo posible de las cosas que aprendí en mi experiencia en la UPI, de darme permiso de divertirme en lo que estoy haciendo. Y cuando digo que aprendí en la UPI es porque pues, en mi proceso de aprendizaje, pues obviamente tuve que reflexionar en errores que cometí en mi proceso, y pues, hacer las cosas diferentes. Entro a la maestría, que ya de por sí para mí fue un salto cuántico. Yo venía a todas. Nuevamente, ya mi mente, ya mi cabecita, ya yo estaba preparado para hacer algo a nivel graduado desde que yo entré a paramédica. Por ende, ya yo venía a darlo todo de una manera no muy saludable. Y fue bien interesante que en el proceso de maestría, una de las cosas más importantes que mis profesores me recalcaron fue el cuidado personal. Uh-huh. Yo, pero ven acá, ¿qué me vas a hablar de Checo o de Shakespeare? O, tú sabes, la cual sí se habló, se trabajó, pero fue algo que me recalcaron mucho. Eh, fue bien retante, de por sí la maestría era bien retante, entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 10 de la noche, entre clase y ensayo. Este, Sin embargo, tuve la pandemia me cogió a mitad del programa. Oh, wow. 6 semestres de maestría, 3 en persona y los otros 3 fueron con la pandemia. Eso hizo que la maestría fuera una experiencia un tanto especial y única para aquellos que estábamos en la universidad durante ese proceso. Y yo me tuve que enfrentar a cosas que ni mis grandes mentores se habían enfrentado. Uh-huh. O mejor dicho, nos tuvimos que enfrentar. Eh,
yo en la UP mi mayor trabajo fue Cielo de Oro y clásico, y lo poco que vi de contemporáneo, que en un momento dado me arrepentí no haberme expuesto a tantas cosas contemporáneas, pero bueno, lo hecho está. Aquí me expuse bastante. Pero una de las cosas que a mí me costó y fue bien difícil, porque yo no, o sea, yo nunca he sido persona del multimedia, esto de utilizar proyecciones, la parte tecnológica, no era, Ujú. y tener que reconceptualizar una adaptación de Romeo y Julieta que yo estaba haciendo, que yo estaba trabajando, que lo trabajé el semestre anterior, y reconceptualizarlo en un mes para un proceso, para algo digital, que era algo totalmente fuera de mi zona de confort, fue un reto que me quebrantó. Sin embargo, me quebrantó, pero de ahí crecí. Por eso yo no, yo escogí ver este proceso con la pandemia, yo escogí difícilmente, pero en su momento escogí verlo como un proceso de aprendizaje. No me gustaría decir que estoy agradecido por la pandemia, porque yo considero que tantos millones de personas eran necesarias para que murieran, para que yo tuviera este aprendizaje, pero algo que, algo que es característico del trabajo que nosotros hacemos en el teatro es, y que lo aprendí muy bien en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, con nuestro departamento de drama, es que cada obstáculo que se nos presente se vuelva una decisión artística. Es decir, si tengo que usar proyecciones, ok, vamos a usar proyecciones. Cuál es la decisión artística? Además de que no puedes tener dos actores en escena. Porque esa es la parte lógica, fine, pero como director yo me tuve que preguntar, ¿qué significan las proyecciones? ¿Cuál es la dramaturgia de este elemento de diseño dentro del espacio? O sea, ¿cuál es el para qué? O sea, dentro de mi visión. Preguntas que yo no me había hecho antes. Y me tocó aprender a danzar en lo desconocido de la creación. Y eso era algo que yo aún no había aprendido. Yo no había aprendido como director, decir, no sé, vamos a descubrirlo. Ese sentido de humildad ante este proceso de creación. Obviamente nosotros los directores estudiamos el texto, lo sabemos a cabo, tenemos un esqueleto, un montaje, pero yo no soy, o sea, la producción no soy yo. Yo trabajo con unos colaboradores que son unos que se llaman actores, y cuando el texto llega a sus manos, ellos también le dan una interpretación. Obviamente yo traigo mi visión, pero ellos traen su arte, su trabajo. Y algunas veces hay actores, casi siempre los actores traen unas ideas espectaculares, y yo, hazte eso, olvídate lo que te dije. Vete por ahí, vete por la izquierda en vez de por la derecha. Y particularmente los actores, o sea, nosotros sabemos cuando un actor se estudia el texto, trabaja el texto, un actor que estudia el texto y es inteligente de lo que hace, es un manjar. Pero bueno, France, tú lo sabes porque tú eres una de ese tipo, tú eres de ese tipo de actriz que trabaja y propone, y de acuerdo a lo que podemos colaborar dentro de un espacio, salen cosas ricas, y trabajar desde ese desconocido para mí fue bien importante. Y curiosamente, el proceso de la maestría, otra cosa que me tocó aprender es trabajar desde el corazón. Esto va a sonar medio romántico, pero bueno, bear with me. Trabajar desde el corazón, desde mi niño interior, desde ese sentido de wonder, de ese sentido de curiosidad, que no todo tiene que estar escrito en un bloqueo, un movimiento. Nuevamente, son herramientas necesarias para cuando tú llegues a un ensayo, yo saber que voy a trabajar, pero también saber soltar ese control y dejar ver cómo las cosas se mueven, hacia dónde se llevan. Y que eso no significa carencia de visión, sino significa que le estás dando permiso a la visión que viva, que respire, porque cada historia es un ente que respira, y cada función es diferente. Y para que las cosas se mantengan vivas, y darle permiso a los actores a que también vivan su momento a momento en su trabajo, a lo que hacen su personaje, hay que darle esos espacios. Y me tocó aprender, curiosamente, cosas que van a la raíz de lo que es la esencia de nuestro arte. Y ese proceso lo aprendí precisamente
trabajando con Shakespeare en estos momentos de tanta Ujú. restricción, donde tenemos que estar tan distanciados. Y Tenemos, quería, ¿verdad? Y ahora que mencionas eso, ¿no? El reto y la importancia del texto y de escuchar en el proceso creativo también a los otros actores qué es lo que proponen para uno seguir montando. No tiene una idea, ¿no? No tiene un marco, pero si tenemos actores que nos traen esas ideas, podemos entonces recrear una retroalimentación y llevarnos conceptos creativos bien interesantes que se descubren en el proceso de ensayo. Eh, Sé que, ¿verdad? En tu montaje final de la maestría en Divine Contradiction, explorar la técnica del devising en el teatro y por eso la quiero mencionar, porque sé que va por esa línea que acabas de mencionar. Y quisiera que nos hables un poco más, para beneficio de los estudiantes y de la audiencia, sobre, ¿verdad?, cómo es que un montaje puede ser liderado por el devising, ¿verdad? Cuéntanos de qué trata. Sé que obviamente por la línea de la improvisación en momentos de ensayo y cómo luego, ¿verdad?, se va creando un concepto y el texto en una pieza de devising en el teatro. ok, gracias Francia que trae eso. Y repito y reitero lo que dije ahorita. Yo entré a la maestría con una preparación, con un bagaje en teatro clásico, tanto de Siglo de Oro, de Shakespeare. Mi maestría terminó siendo algo por dramático, vanguardista, por dramático algunos lo llaman, vanguardista algunos lo llaman, experimental otros lo llaman, la cual, y reconozco en humildad y en mi error, en mi principio de la maestría, para mí, yo le tenía un juicio sobre lo que era experimental. Ah, algo que ponen ahí juntos y ya. No, y mi tesis se convirtió en un trabajo de vanguardia o postdramático, yo le llamo postdramático. Y fue algo que yo aprendí durante la maestría. O sea, trabajando con clásicos también, cogimos una clase donde trabajamos con diversos directores y diferentes compañías de teatro que hacían devising. Y es bien interesante, dentro del devising el director sí tiene la voz cantante, pero nuevamente hay un proceso de colaboración que surge, yo, devising o no, debe haber en todas las producciones. Una de las cosas que me fascinó fue trabajar con los diseñadores. A mí me fascina trabajar con diseñadores. Quiero que lo sepan. Yo tengo una obsesión con los diseñadores. Es como que, ¿y por qué? Porque con ellos yo traigo la idea, yo traigo mi research y ellos, vamos a hacer. Y yo no lo había pensado, pero wow. Sin embargo, este proyecto de devising, que de hecho tengo una definición por aquí que puedo ver, que de hecho estoy leyendo un libro referente a eso. A ver si lo puedo encontrar, si no, que sí tiene que ver, sí se trabaja con improvisación. Sin embargo, la improvisación está orientada a un tema o a un cuestionamiento. Mi tesis estaba explorando una simple pregunta. ¿Era una pregunta? No, era una idea que era eh, el conflicto intrínseco entre identidad y fe. Y es algo bien, bien personal. Siendo un director cisgénero, queer, que crecí dentro de la Iglesia Católica, fue algo que yo llevo cocinando en mi cabeza por mucho, mucho tiempo. Y yo quise explorar ese conflicto, pero de una manera donde se espera una conversación más reflexiva entre a sí mismo, sin tener que entrar en debates religiosos. Era realmente mi intención era algo ontológico. Por ende, yo tuve que hacer un research de ciento y pico de páginas y yo me basé en la Divina Comedia de Dante. Lo que no llega a hacer en la UP, leerme la Divina Comedia, porque a mí no me tocó leérmela, lo tuve que hacer acá, en inglés y en español. Leérmelo y estudiármelo y ver qué de ahí iba a sacar, porque yo no iba a hacer una adaptación de la Divina Comedia, que no es una mala idea, está en los planes, pero realmente yo utilicé la imagen que Dante Alighieri utilizó y yo me basé más en el purgatorio. Y realmente yo lo que hice fue, presenté mi investigación, le presenté unas preguntas clave a los actores y le dije, escriban, creen coreografía. Ojo, esto fue durante el proceso de pandemia. Devising usualmente toma años, puede tomar 2 años. Yo lo tuve que hacer en 2 meses. Gracias. Aproximadamente. Entonces yo tuve que buscar una manera estratégica de cómo guiar, cómo, primeramente todo, cómo comunicarme con los actores y cómo comunicarme con los diseñadores, que tuve que, porque las conversaciones fueron en tiempos muy diferentes.
y con los diseñadores tuve que ser un poquito más específico en ciertas cosas, ciertas decisiones que ya yo tenía que tomar. Pero con los actores yo les envié simplemente una lista de preguntas y les dije, bueno, la primera semana de ensayo, yo lo que fue es el momento de harvesting, es recoger los frutos, escuchar qué escribieron, qué no escribieron, y de ahí empezar a montar un escrito. Yo honro y respeto también la colaboración de un dramaturgo. En devising para mí es muy importante tener un dramaturgo conmigo, o una dramaturga que fue en este caso, para que se encargaran del trabajo de texto. Yo lo podría haber hecho. Sin embargo, como el tiempo era tan limitado, yo estaba alguien que se enfocara en la parte de texto, a que yo siguiera moviendo, replanteándome, y ahí fue donde yo tuve que trabajar con las proyecciones. Y yo recuerdo una de las cosas que yo trabajé con las proyecciones, una de las primeras cosas que yo le dije a los diseñadores, tengo 7 actores, el cual 2 van a estar virtuales. ¿Eran 7 o 6? No recuerdo. Eran 7. No, eran 7, sí, eran 7. Yo recuerdo que yo le dije a los diseñadores, yo los voy a proyectar dentro del espacio, pero no pueden estar estáticos, se tienen que mover. Y le preguntaba a los diseñadores y me preguntaban a mí, ¿qué significa la proyección aquí? Entonces aquí encontramos un lenguaje o llegamos a un punto donde podemos entender la proyección como algo etérico. Estos 2 personajes llevaban más tiempo en el purgatorio, así que ya estaban pero no estaban. Y todo, y repito, Francia, hubieron muchos obstáculos. O sea, muchos obstáculos. La semana antes, para contarte acá entre tú y yo en el bochinche, la semana antes de nosotros entrar al TEC y a grabar, tuvimos que ensayar virtualmente porque alguien salió positivo de COVID. Nadie se enfermó, pero alguien salió positivo y parte del reglamento, pues algo positivo. Tuvimos que ensayar en virtual. Y ensayar virtual no se implica ensayar virtual. Ensayar virtual implicó que yo tuve que reconceptualizar mi proyecto de tesis por si acaso yo no podría entrar en persona a grabar. Por ende, yo tuve un ensayo un designer run, que es un ensayo para que los diseñadores vean todo el show en persona y uno virtual. Así que yo tenía dos shows. La buena noticia de este devising, que era bastante maleable, hasta cierto punto fue estratégicamente que lo escogí así, para que si se tenía que ir virtual, es fine. Meterlos todos en Zoom y pudiéramos crear un diseño también dentro del Zoom, donde al fin y al cabo, bueno, el Zoom puede parecer un purgatorio, dependiendo. Claro. Pero curiosamente, mi cerebro tuvo que adaptarse a trabajar y a reconceptualizar en nada, e ir de 0 a 20, de 20 a 500, de 500 a 0 para atrás en nada. Y eso era algo muy importante que tuve que hacer. Y trabajar con los actores y una comunión con los actores y saber. Y para el colmo, otra cosa. Yo tenía unos actores, tenía 3 actores que estaban constantemente en mis ensayos, pero tenía otros 3 actores que no estaban, eran 6, era así. O sea, tenía que trabajar con el devising, usualmente todo el mundo está ahí siempre. Así que tuve que trabajar con grandes restricciones y yo tuve que decirme a mí mismo, como lo dije al principio, para yo poder disfrutarme y tomar y aprender el máximo, todo obstáculo lo tengo que ver como una decisión creativa. Si tengo 2 actores que no van a poder estar, me tengo que imaginar en el mundo, en el what if de Stanislavski que yo escogí. Porque lo Sí, escogí. mágico. Sí. Entonces, todo eso, por ejemplo, y otra cosa, yo vengo del entrenamiento de danza contemporánea en Contact. La visión mía era tener a los actores pegados ahí como yo lograba el mismo efecto, manteniéndolos a ellos a 6 pies de distancia. Exacto. Bueno, pero decir que el reto de un solo montaje, ya por lo que he escuchado, tienes de una sola obra, fácil, tienes como 4 montajes posibles que puedes hacer, entre presenciales y virtuales. Y yo creo que eso es genial, porque yo creo que esta tesis de maestría puede ser un proyecto que lo debes hacer, como yo siempre he dicho, yo siempre tengo esa curiosidad, que uno tenga como un proyecto máster, que lo vaya haciendo
en el 2020, luego lo retoman en el 23 y luego lo retoman en el 26. Entonces vas viendo ese proyecto, cómo va creciendo y obviamente que el proyecto sea de autoridad de uno para no poder darle todo ese enfoque y todo esto, todos estos procesos creativos y cambiarlos con el paso del tiempo. Y yo creo que ese es tu caso, yo creo que tienes un proyecto que es piloto, ¿verdad? Que es parte de tu tesis de maestría, pero que yo sé que puedes seguir descubriendo porque vemos a lo mismo y esto es para todos los estudiantes y la audiencia que nos está escuchando. El devising es un proceso que nunca termina. El devising nunca hay un punto final. Y eso es lo interesante de esos tipos de montaje. Y ¿qué? Volvemos, si la puedes montar 2 años después, ya cuando el COVID tal vez esté un poco más erradicado, y puedes entonces ver ese montaje con los cuerpos, ¿no? Y luego volver a repasar ese texto y ese devising. Va a ser genial. Yo creo que ya hiciste el reto más difícil con este texto. Ya ahora lo que te queda es buscar otra manera en llevarlo a lo presencial y montarlo como ver esa primera visión que uno tiene como director, que es los cuerpos y obviamente un montaje pues más íntimo, ¿no? No un montaje a 6 pies de distancia y bajo Zoom, que eso es como algo que nos quita esa intimidad, ¿no? Del teatro y nos limita como directores, claro que sí nos limita, por más que uno, ¿verdad?, quiera ser creativo y tenga las ganas, a esos momentos que a veces uno tiene que, pues, coger las circunstancias dadas de Stanislavski, que en el momento era una pandemia, y trabajar con ella. Así que de verdad que te felicito por haber seguido y te digo, sigue por frente. Eso tú tienes que seguir trabajándolo, llevarlo a lo presencial y sacarle el máximo a este concepto, porque creo que es un concepto bien interesante. Y la Y realidad creo que es que sí no sí. tengo planes. Ese va a ser mi proyecto hasta al momento le llamo mi proyecto de vida de carrera y lo tengo ya, lo estoy desarrollando y es algo y algo que también quiero mencionarte, parte del entrenamiento de mi maestría, yo cogí cine. Así que tuve el beneficio de tener entrenamiento de cámara y fue bien interesante porque mi tesis se grabó en persona y yo tuve que tuve que poner las cámaras, no los ángulos particulares, esos pequeños detalles. Y fue bien interesante también coquetear entre el cine y el teatro. Y darme cuenta que el cine y el teatro es como el italiano y el español, que que se parecen, pero no tienen, son bastante diferentes. Son Y no es bueno ni hermanos, son hermanitos, pero hay una diferencia pero entre ellos. exacto, una grande diferencia y no es bueno ni malo. Y para mí fue importante navegar con eso, con navegar y utilizar hasta que cierto punto, porque algo que yo tenía que recordarme, mi tesis era una tesis teatral y lo grabé por cámara, pero yo recuerdo que mi profesora me decía de dirección, recuerda que esto es teatro, tu tesis es teatral. Si vas a contar la historia, cuéntala con el movimiento. Okay. Y entonces, como yo también creaba un balance, porque yo también quiero darle una perspectiva al público también, pero que yo no me fuera, mamá, y me mover cámara, que tampoco, quizá no lo tenía. Pero fue algo muy importante el ver, y tienes toda la razón, mira, Francia, cuando empezó todo este proceso del teatro virtual, yo me fui en cruz y raya de que eso no es posible, eso no existe, es como que en contra del canon. Ahora lo veo como una opción teatral, como una opción de expresar. Sin embargo, hay algo que estoy tratando de reconciliar, que es la parte de la intimidad con nuestro público. Y parte del devising es también no solamente la visión va para los actores y los diseñadores, también cómo nos relacionamos con el público, cómo el público es parte de este proyecto, porque la realidad del caso, que es el último elemento que se añade. O sea, y con esto digo, es ver, es contemplar al público como un ente activo, no pasivo en la experiencia teatral. Y esa es la parte donde están en persona, que para mí, no, al momento, lo repito, teatro virtual debe tener sus propios textos, debe tener su propio medio. Pero el teatro en persona es algo que se debe, que no sé, que solamente en persona se puede experimentar. Y es algo que yo me estoy cuestionando, no lo estoy diciendo ahora mismo como una cosa absoluta, como lo decía hace 2 años atrás. Y lo digo después que regresamos, porque yo he logrado ver producciones en persona ahora, yo digo, es que
es la parte de la comunión, no solamente de los tespianos, sino también de aquellos que persisten, experimentan. Y entonces, de la manera, yo no soy muy amante del teatro proscenio, pero bueno, en un medio, me gusta mucho crear espacios donde el público también puede interaccionar, se rompa o no la cuarta pared. Eso es una lección de la producción, whatever. Pero es simplemente contemplar al público como un ente activo, no pasivo. Y eso es algo que para mi tesis, este proyecto como tú, y tienes tu razón, te agradezco también que me digas eso, es algo que lo llevo ahí, cómo el público se relaciona, cómo el público está activamente en este cuestionamiento, porque otra cosa del devising es que no es lineal, no sigue una línea histórica, puede tocar diferentes puntos, pero hay un tema particular, así que pone al público a Es pensar. el tema y los eventos que surgen de ese tema, ¿no? Esa es la rama, la raíz de ese device. Mejor que yo. Es espectacular. Y Francisco, ¿tienes el libro por ahí? Vamos a verlo. Ok, O si tienes el título. este libro, Black Acting Method, que lo recomiendo, y curiosamente, y ojo, yo este libro lo conseguí después que me gradué, que me lo recomendaron una de las directoras que me pusieron en contacto, y aquí definen devising, y lo voy a leer para que tengan más claridad, porque yo sé que pues, el cerebro necesita tener más claridad para la gente como yo, que somos analíticos. Por ejemplo, dice aquí, devising is a theatrical process in which the actors create their own script or performance based on an idea, picture, theme, object, or some other form of inspiration. Within the Hendrix continuum, which is the person who wrote the book, devising by nature is political, demands authorships from participants, and cultivates collaborative communal space, sans written scripts. Y para traducir, es un proceso teatral donde los actores escriben son sus propios autores, sus propios coreógrafos. Eh, sobre una idea, una pintura, un tema, un objeto o cualquier otra forma de inspiración. Es decir, que puede ser un texto no teatral. Usualmente son textos no teatrales. Es como coger una noticia, un título del nuevo día. Bueno, depende qué título del nuevo día. Y desde ese tema es hacer algo. Entonces, la persona que escribe este libro menciona que es algo continuo y es devising, este tipo de teatro en naturaleza es político y demanda autonomía de creacional. Es autonomía y pero, también el sentido de responsabilidad, de ownership de tu arte y cultiva colaboración. Y obviamente hablan de los actores, el director está ahí como ahora veces está en función de editor, también el director puede actuar en su producción, puede escribir, se puede ser partícipe. Y hay su jerarquía, simplemente que los boundaries se respetan sabiendo que hay una colaboración. Obviamente necesitamos un director desde afuera para ver, las composiciones, porque, para eso está. Sin embargo, viene desde ahí y esa parte política es muy importante porque usualmente Devising, a mi experiencia, está en conversación directa con nuestro contexto. Y no solamente no solamente coger a Medea y adaptarla a una conversación actual, la cual está chévere, no es bueno ni malo, es una opción donde el mismo actor o la misma persona que entra, o sea, yo recuerdo que los actores de mi tesis yo les dije, el reto aquí es que ustedes van a estar actuando dentro de sus propias circunstancias. Ustedes van a estar haciendo de ustedes. Y y de hecho yo recuerdo que yo tuve actrices que me decían, esto me da mucho miedo, porque no es lo mismo arreguindarte de un personaje a que te tienes que arreguindar de ti mismo. Y es un reto extraordinario para los actores, que conste, pero requiere un trabajo de tu arte, pero también un trabajo de ti mismo, de ti misma, de ti misma, en este proceso de saber quién tú eres. Yo recuerdo que Dean
en la clase de actuación daba este libro. Asumo que, me imagino que tú lo debes tener por ahí, Francis, ¿te recuerdas? Claro, está por ahí. Que habla de que el actor debe saber, debe estar constantemente en esa reflexión de saber quién es antes de entrar a un personaje, sea el que sea, aunque el device tenga que entrar contigo mismo. Es de gran reto, pero también enriquecedor. Y lo que sale al final es extraordinario. Y que conste, me encanta este tipo de teatro. Obviamente me gusta el clásico, me gusta lo griego, me gusta lo contemporáneo, pero es un proyecto particularmente que conecta con mi corazón y con mi visión como director, porque más allá es que la voy a presentar al mundo, que la realidad del caso es que voy a sembrar una pregunta, una contemplación, no sé, pero esa es la parte de Device que es bien interesante, bien importante y quería aclarar, paciente, Pero querido. es genial, Francisco, gracias. Yo creo que es una forma de teatro muy contemporánea, pero creo que es una forma de teatro muy enriquecedora. Uno se enriquece con esto, no es un proceso que yo hasta me emociono cuando lo digo, porque también tuve la oportunidad de pasar por este proceso y uno sabe diferente, uno ve la manera de montar de otro ente creativo, de una manera más de inspiración, porque nace de uno lleva a la mesa lo que uno es y de ahí partimos. Y creo que es gracias, ¿verdad, Francisco, por darnos luz en este tema. Creo que es algo que los estudiantes y el público que nos escucha también sepan que esto sí existe y que ya hay muchas investigaciones sobre el devising, para que lo lean, vayan viendo. Los invitamos a que se sumerjan en este tipo de teatro, porque es uno que enriquece mucho y uno hasta uno mismo se consigue como cuál es mi identidad como teatrera o teatrero, o sea, uno está buscándose todo el tiempo. Y este proceso es uno que nos ayuda también a acercarnos un poco a quiénes somos y realmente a la condición humana en esas circunstancias dadas actuales, ¿verdad? No tal vez irnos, es verdad, respetamos y nos encantan los clásicos. Yo soy una que me encanta, todo esto está lleno de clásicos, empezando por ahí que está la obra de Chekhov y Shakespeare. Pero creo que es importante también experimentar este otro lado del teatro, porque habla mucho más de la condición actual del momento y de la humanidad. Y yo creo que lo vimos con Francisco con lo del COVID, cómo el montaje también pues, se vio afectado. Y eso es algo muy real y muy contemporáneo, para utilizar esa palabra. Así que gracias, Francisco, por estar con nosotros, por decir presente aquí en esta entrevista. Nos da mucha alegría. Como siempre he dicho, el proyecto Didascalia y esta tercera temporada es para que los estudiantes vean las historias de estos exalumnos que han, ¿verdad? Se han nutrido del departamento de drama, pero lo han llevado a otros programas graduados y siguen descubriendo, ¿no? Esta disciplina tan hermosa que es del teatro. Y de verdad que la historia de Francisco aquí hoy es inspiración, ¿verdad? Porque ver a Francisco, que lo conozco, y ver ahora dónde está creativamente, para mí me llena de mucha alegría y como le digo, están empezando y ya, miren ya por dónde van. Así que muchas gracias, Francisco, por sacar un ratito de tu tiempo. Sin duda alguna, deseándote siempre lo mejor de lo mejor. Y ya, ¿verdad? Pendiente a ese proyecto de Divine Contradiction porque sé que puede volver a surgir en un futuro, ¿verdad? Cercano. Y ya nos vamos acercándonos un poquito más en lo que es teatro presencial y sin duda alguna, ¿verdad? Vamos a estar pendientes a Francisco y su desarrollo como director. Así que muchas gracias, Francisco. Gracias, gracias a ustedes, gracias Francia, gracias Robledo, gracias Israel Franco, de verdad. Gracias un millón por este proyecto, gracias. Chao.